Quiero anunciarles el tema central que vamos a tener esta mañana. ¿Recuerdan ustedes que hace aproximadamente un mes hablamos que la cumbre mundial del clima se iba a desarrollar en Bakú, Azerbaiyán? Y que luego de esa cumbre, César Quintanilla nos tendría un resumen, porque César estuvo ahí presente, sobre los compromisos que hicieron todos los países para reducir la emanación de gases de efecto invernadero, que eso es lo que está recalentando el planeta. Pues bien, hoy es viernes y hoy está César. Y César, en esas cumbres que se desarrollan en diversos lugares del planeta, ha hecho muchos amigos. Y hoy justamente tendremos a una persona muy importante del sector privado que trabaja con el agua en la Comunidad Valenciana, lugar donde se produjo una dana o gota fría fuerte que dejó más de 200 muertos y destrucción. Pues tendremos justamente a esta persona del sector privado que nos va a acompañar para hablar de cambio climático. Estuvo presente en esa COP29 en Bakú y estoy seguro que el programa resultará interesante porque es deber de todos nosotros crear conciencia sobre cómo puede cada uno de nosotros contribuir a reducir ese deterioro de nuestro planeta. Ya tenemos a don César Quintanilla, ahí tenemos a don César. Ya en unos minutos César estará aquí conmigo. César, si me puedes por favor rápidamente describir, aunque ya tú me dejaste los nombres aquí, tendremos a don Juan Luis Pozo Calderón, director de Sostenibilidad Aguas de Valencia de España, ya en los próximos minutos. Miren, en España hay gente que no cree en el cambio climático y gente de peso en los medios de comunicación, gente muy influyente en los medios de comunicación, gente desde el sector político que no cree en el cambio climático. Bueno, tienen derecho a creer o no creer, pero a mí me resulta difícil que haya gente a esta altura que no cree en el cambio climático y gente estudiada. Refiriéndose a esta gota fría, ¿qué es lo que han dicho? Si en Valencia siempre ocurre eso, y tienen documentado, en 1755 ocurrió una tragedia, y entonces, ¿cómo es eso que por el cambio climático es que ha ocurrido esta gota fría ahora? Porque ahí se tienen un pleito político entre populares y socialistas, porque se acusan ambos que no actuaron a tiempo, y que si hubiesen previsto y actuado a tiempo no se hubiesen producido la cantidad de muertes. Pero bien, nos va a servir que esté aquí Juan Luis Pozo Calderón y además don Ricardo Pineda, que es director de la Fundación Sustenta Honduras. César, ¿qué tal? Muy bien, Renato, encantado de saludarle. Pues esta mañana ya estamos preparados para presentar un informe completo de los logros de la Cumbre Mundial de Cambio Climático, de los comportamientos de los gigantes, de los países más ricos, que también son los más responsables por esta contaminación que tiene tan caliente a nuestro planeta y que ha impactado todo el sistema climático de la Tierra. Esos comportamientos, ese ajedrez que se jugó en la COP29, porque es así, un ajedrez climático, y de todo eso estaremos exponiendo y acompañado por pues personas que saben mucho el tema, que tienen trayectoria en el tema, y desde España pues Juan Luis Pozo, que es una eminencia en el tema, nos hablará también de algo que le interesa a los hondureños, Renato, y particularmente aquí en Tegucigalpa con tantas personas que tienen desigualdad en el tema del agua. Los anillos hidráulicos, cómo ellos, Aguas de Valencia, resolvió el problema de una sola vez con los anillos hidráulicos y le da agua, todo lo que la persona necesita. Más de 10 millones de personas en Valencia reciben agua a través de esos anillos hidráulicos de forma sostenible. Y también otro tema es la minería sostenible. Tendrás tiempo más adelante para explicarnos todo, tendrás tiempo. Solo dime en 30 segundos, en comparación con las otras COP en las que has participado, que ya llevas muchas en diversos continentes, ¿qué nivel de satisfacción traes ahora de esta de Bakú? Bueno, un nivel alto, no todo el mundo salió contento, algunos salieron muy enojados porque el resultado que se esperaba era en el tema de la financiación. Al final se triplica la financiación para nuestros países en desarrollo y otros pues esperaban muchísimo más por la crisis aguda del clima en este momento y cómo está golpeando a los países. Entonces diríamos que hay satisfacción por un lado, insatisfacción en otro, pero es normal. Lo importante es que se está avanzando. Muy bien, muchas gracias César. Ya estarás aquí acompañándome en el set y la conexión también con Juan Luis Pozo Don Calderón.
Y ya está listo también don Ricardo Pineda en los próximos minutos. Solo te voy a delegar otra responsabilidad para que prepares hoy la pregunta del frente a frente en el que tú participarás para divulgarla en los próximos minutos, por favor, ahí con Lucecita Madrid. Don César Quintanilla hoy nos va a colaborar en la construcción de la pregunta. Este es el tema amplio que anticipamos, vamos a desarrollar en la próxima hora, 50 minutos aquí en Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televisa. De don Edwin Salazar, director de ALPAR, Asociación Latina de Pacientes Renales. Bienvenido, es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. De don José Nolasco, que es paciente de diálisis de Honduras. ¿Qué tal, don José? Bienvenido, buenos días. Gracias. Y Lisi Rodríguez, de Relaciones Públicas de Diálisis de Honduras. Comienzo con Lisi para la presentación de este tema que todos, que no estamos exentos de padecer, debemos ponerle atención. Así que, bienvenida Lisi Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días, pueblo hondureño. Muchísimas gracias por el espacio. ¿Qué impacto ha tenido Diálisis Honduras en la vida de los pacientes renales, Lisi? Bueno, muy buena pregunta, Renato. Realmente Diálisis de Honduras ha tenido un impacto significativo en la vida de los pacientes renales. Imagínense ustedes que les llegue la noticia que van a ser pacientes renales. Va a ser una noticia devastadora, ¿verdad? Pero con Diálisis de Honduras se ha podido apoyar al paciente renal mediante brindar un tratamiento de calidad, donde hemos dado una segunda oportunidad a los pacientes renales, una esperanza de vida, donde tenemos pacientes que tienen con nosotros dializándose por más de 24 años, 25 años, y esa es nuestra mejor carta de presentación, porque son pacientes que gracias al tratamiento que se le brinda en Diálisis de Honduras, ellos pueden continuar una vida digna. ¿Tienen ustedes programas educativos o campañas para concienciar a la gente a prevenir esta enfermedad? Claro, bueno, les comento, a nivel nacional en Honduras hay más de 4.500 pacientes renales, ya llegando a 5.000 prácticamente, y son enfermedades bases que provocan la insuficiencia renal, que es la diabetes y la prevención. Les comento que Diálisis de Honduras, y lo puedo mostrar, sí, es aquí tenemos una revista que se llama MediPlus, es nuestra segunda edición. Trabajamos para prevenir estas enfermedades crónicas mediante campañas de prevención renal. Vamos a diferentes lugares a nivel nacional. En marzo llevamos a cabo la campaña de prevención mundial, donde hemos alcanzado a más de 8.000 personas. Entiendo que ustedes como empresa están certificados y tienen acreditaciones también. Así es, tenemos acreditaciones internacionales que garantizan la calidad de tratamiento que realizamos, y estas certificaciones internacionales han permitido, ¿verdad?, que mantengamos una excelencia de calidad y sobre todo también que podamos seguir llevando un tratamiento de calidad a los pacientes renales. Muchas gracias, Lisi, muchas gracias. Don José Nolasco, a mí me gustan las experiencias personales. Que la gente que ya padece la enfermedad narre su experiencia para que nos ayude a concienciar a todos. Yo estoy expuesto también a padecer de insuficiencia renal. Usted que está ahí en el comedor está expuesto a eso. Usted que ya se está poniendo la corbata para irse a trabajar, hoy es viernes, hoy no va con corbata, pero también está expuesto a padecer de esta enfermedad. Háblenos desde el momento de su diagnóstico y cómo ha sido su vida. El licenciado le va a ceder la palabra a José Nolasco. Discúlpeme, sí. José, disculpa. Licenciado Renato, gracias por el espacio y a todo el pueblo hondureño que nos está sintonizando. Y como usted acaba de mencionar, ningún hondureño está exento, ninguna persona está exento de ser paciente renal. Y verdaderamente para uno, pues cuando la parte médica le indica que ya prácticamente la vida va a depender de una máquina, la vida le da 60 grados, 90 grados a la izquierda verdaderamente, ya que pues sufrimos muchas situaciones, complejidades. Como lo dijo la licenciada, pues actualmente contamos con un tratamiento de calidad. Mi persona tiene 15 años de ser paciente renal, pero también una de las luchas que nosotros como pacientes, como representantes hemos hecho, de que desgraciadamente en nuestro país no contamos con todo un tratamiento integral. Sí. Solo contamos con el tratamiento de hemodiálisis, pero los demás medicamentos, exámenes, valoraciones médicas, desgraciadamente no las contamos.
¿Y cómo ha sido su recorrido padeciendo esta enfermedad con el servicio que presta Diálisis de Honduras? ¿Cómo se siente usted? No, prácticamente pues como vuelvo y repito, son 15 años y mis condiciones físicas, yo prácticamente pues trabajo, hago diversidades de funciones, pero como vuelvo y repito, desgraciadamente no contamos con un tratamiento integral y en el cual a veces eso viene a tener nosotros complicaciones, y cuando vamos al sector público no contamos a veces con los medicamentos, con las atenciones a la inmediatez, y así pues desgraciadamente, y suena cruel lo que voy a decir, pero muchos compañeros a veces fallecen por no contar con todo ello. José, pero usted se mira bien, es decir, es coherente lo que me está diciendo con lo que usted refleja. Yo lo miro a usted y diría, ese hombre está sano, no padece ninguna enfermedad, se mira muy bien. Correctamente, y agregar esto, pues, de que nosotros por eso hemos exigido, y aquí está mi persona, 15 años de ser paciente renal, y yo, como le digo, llevo una vida prácticamente normal, donde hago diversidades de funciones, laboro, estudio, hago cualquier, algo normal como una persona que no tuviera esta condición. Muy bien. Don Edwin Salazar, ya les decía que don Edwin Salazar es el director de ALPA, Asociación Latina de Pacientes Renales. Sabemos que los pacientes renales enfrentan grandes desafíos, ¿verdad? En Honduras, no digamos, desde su experiencia, ¿cómo evalúa usted el tratamiento y los cuidados de salud que ofrece esta empresa Diálisis de Honduras? Los desafíos, el licenciado Renato, es de décadas, la lucha del paciente renal para obtener un servicio, primero gratuito, y que sea con calidad y calidez. La empresa Diálisis de Honduras ha ofrecido por más de 20 años un servicio que ha permitido que el paciente lleve una vida, ¿verdad?, que se integre nuevamente a la sociedad, brindando esos horarios adecuados, los programas que mencionaba la licenciada Lisi. Y son desafíos, licenciado Renato, que con el tiempo y con el cambio de administraciones tienen sus variantes, ¿verdad? Sí. Remontándonos en la actualidad, ha habido muchos desafíos en los cuales el paciente renal se ve muchas veces obligado, incluso a nivel de protesta, por algunos inconveniencias o desavenencias con las autoridades. La Secretaría de Salud, en este sentido, licenciado Renato, hay un antes y un después con el ex ministro, y la actualidad, la actual ministra de Salud ha iniciado procesos en los cuales pues ha habido ciertas inconsistencias, ella las ha detectado, ha enmendado el camino. Hay una resolución 520 que es bien clara, licenciado, que venía hablando de situaciones de la administración pasada, pero que ahora vemos que hay una anuencia, licenciado Renato, de la ministra en arreglar esta situación, en enmendar esas luchas, esas desavenencias que hay, porque sí hay algunas cuestiones legales que son los entes que se van a encargar de todo eso, pero a la larga la nueva ministra ha puesto manos, ha visto claridad en el camino y se ha asesorado bien, y para el próximo año 2025 tiene una licitación pública abierta que va a permitir que el paciente mejore la calidad de vida. Muy bien. Siempre, bueno, a mí me gusta dar estos datos para mayor comprensión de la temática que abordamos. La insuficiencia renal es una afección que provoca que los riñones pierdan la capacidad de eliminar los desechos y equilibrar los fluidos. Y hay insuficiencia renal crónica. Es una enfermedad crónica de los riñones que lleva a la insuficiencia renal, y hay insuficiencia renal aguda, afección en la que los riñones dejen de filtrar los residuos de la sangre repentinamente. Por eso yo les sugiero que a la par del servicio que prestan a la gente, a los hondureños, dupliquen, tripliquen, cuadrupliquen las campañas de concienciación en el país, porque eso es fundamental. Decirle a la gente, tales hábitos, tales comportamientos pueden llevarlos a insuficiencia renal, aunque también se puede padecer no necesariamente por malos hábitos, ¿verdad? Sí, correctamente. Bueno, recordar que la parte médica lo que indica que los principales factores es la diabetes y la hipertensión, pero así hay otros factores, lo que es la automedicación, claro, algo patológico que ya viene con un daño renal, a veces el papá luego lo hereda al hijo. Alimentación también, alimentación. Y uno de los principales factores es la mala alimentación, que hoy desgraciadamente el pueblo hondureño lo lleva o lo llevamos incluso, porque como les digo, una hamburguesa, la Coca-Cola, la Racto, todo eso suele bueno, pero el daño que está ocasionando. Se van con ese mensajito, con esa sugerencia respetuosa, ¿verdad? Claro que sí. A duplicar los presupuestos para hacer más campañas todavía de concienciación con la gente para prevenir la enfermedad. Bueno, les agradezco y te felicito. Te felicito, Nolasco, te felicito. Gracias. Cualquiera de nosotros puede estar expuesto a eso. Totalmente. Por los factores que tú dijiste. Totalmente. Y desde esa perspectiva te veo con respeto y con admiración. Y mantente así. Gracias, licenciado. Y a todos los pacientes renales. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, ¿ya está lucecita? Madrid, ya preparamos digo, yo me incluyo, yo esta vez no participé en la elaboración de la pregunta, pero lucecita con César Quintanilla.
preparado en la pregunta. Vamos a ver, socialicemos la luz. Buenos días. Muy buenos días. En pantalla el tema de hoy viernes. ¿Qué oportunidades y desafíos se abren para Honduras en el marco de los acuerdos logrados en la Cumbre Mundial del Cambio Climático? Este es el tema de hoy. Envíe su comentario, su opinión a través del 9773-6065 y por supuesto estará nuestra publicación en la cuenta en X para que usted también pueda opinar y nos encuentra rápidamente como Frente a Frente HN. Recuerde opinar en base a la pregunta de hoy viernes. ¿Qué oportunidades y desafíos se abren para Honduras en el marco de los acuerdos logrados en la Cumbre Mundial del Cambio Climático? Hay diferentes medios para opinar. Nuestro WhatsApp 9773-6065 y nuestras cuentas en redes sociales Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Todo noviembre Black Friday. Las ofertas más esperadas del año. Garantizamos los mejores precios. Aparte de César Quintanilla, se suma Ricardo Pineda, director de la Fundación Sustenta Honduras. ¿Qué tal, Ricardo? Muchísimas ¿Cómo gracias. estás? Todo bien por acá. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y ya haciendo los últimos ajustes, Juan Luis Pozo Calderón, director de sostenibilidad de la empresa Aguas de Valencia, España. Pues bien, ya tenemos a Juan Luis Pozo Calderón. Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para usted en España. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Muy bien, excelente, ¿Sí, me excelente, Juan Luis. Sí, ¿me escucha? Perdón un segundito que se me dio la cámara. Muy bien, lo escuchamos bien, buen audio. Un placer estar aquí con los compañeros de Honduras. Un placer desde España estar con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo se comportó César Quintanilla en esa cumbre de Bakú? Pues se portó como se porta siempre, como un grandísimo profesional y como un grandísimo experto. Es una de las personas que más admiro en todos los aspectos por su gran trabajo que ha realizado. Juan Luis, yo por la naturaleza de mi profesión tengo que monitorear medios de comunicación de todo el mundo y para mí los medios de comunicación españoles resultan muy importantes, pero me quedo sorprendido después de esta gota fría, después de esta dana que afectó tanto a la comunidad valenciana, escuchar en pleno siglo XXI, tienen todo el derecho de creer en lo que creen, de gente en España, influyentes, periodistas de radio, intelectuales, políticos, que no creen en el cambio climático. Escuché hace como 48 horas a alguien en una emisora que decía, tengo documentado que en 1755 hubo otra catástrofe ahí en esa misma región. Lo que ha ocurrido esta vez no es por el cambio climático. Entonces, digo yo, en España tienen todo el derecho la gente a pensar como quiera, pero me sorprende realmente esa postura de creer que los gases de efecto invernadero no recalientan el planeta. Bueno, vamos a ver. Yo creo que para gusto los colores. Siempre habrá alguien que opine lo que no tiene que opinar y sobre todo que intente interpretar aquello que es totalmente absurdo desde el punto de vista de la negación del cambio climático cuando hemos tenido 222 muertes en Valencia, que las hemos vivido entre amigos, familiares, personas muy cercanas, una desgracia desproporcionada, como os ha pasado también en Honduras. Estábamos en la cumbre, César estaba con el cambio horario de 10 horas, el pobre trabajando por la noche de madrugada pues en Bakú para poder, digamos, transmitir por lo que estaba ocurriendo, de preservación de la biodiversidad, pues en Europa es el más importante y a nivel mundial uno de los 4 más importantes. Gestionamos pues tanto especies de todo el mundo que pueden provenir de lo que sería en este caso aguas calientes, aguas más frías. Bueno, pues nosotros para mantener el soporte vital, cuando se construyó digamos, Oceanography, se construyó en el año 2002, se inauguró en el 2003, se tomaba el agua del Mediterráneo a una media de 14 grados de temperatura y entonces teníamos unas enfriadoras de agua que en aquel momento eran testimoniales, pues para cuando se tomaba mayor temperatura para mantener ese soporte vital de algunas especies, pues se utilizaban las enfriadoras. En el año 2022 cambiamos esa enfriadora con una inversión de lo que sería el equivalente a 12 millones de dólares, pues para
para adecuar ese soporte vital de esas especies, porque el agua se está tomando a una media de 26 grados. Solamente entre el 2003 y el 2022, en menos de 20 años, la temperatura media del Mediterráneo ha subido la friolera de 14 grados de temperatura media. Es decir, esa subida de esa temperatura este año, en el mes de, en ese caso de agosto, la temperatura del Mediterráneo alcanzó la cifra récord de 33 grados. Supónganse ustedes lo que son 33 grados. Sí. ¿Eso qué significa? Porque el Mediterráneo se evapora de una forma desproporcionada. Esa evaporación crea esos ríos fluviales, que lo explicó muy bien, pues gracias a las capacidades tecnológicas que en este caso tiene Al Gore con su fundación, de la que pertenece César, y que César es una de las personas que todos los años tiene en este caso sus fotos con Al Gore, porque le tiene muchísima estima a Al Gore, a César personalmente. Bueno, pues eso significa que esa agua que se ha evaporado de forma desproporcionada está en las capas de la atmósfera como si fuera un río fluvial, hasta que llega los primeros meses en el hemisferio norte de lo que sería en este caso el otoño y el invierno, toca con las capas de aire frío y se produce lo que llamamos aquí una dana, una tormenta. Eso es el cambio climático. El cambio climático es que lo que antes estaba a 14 grados, ahora está a 27, 28 grados de temperatura media. Eso significa que ese agua que se ha evaporado desproporcionadamente es la que cae como si fuese un downpour, como si fuese una bestialidad, cae de un día en 50 minutos. Se ha batido el récord histórico de precipitación. Cuando se ha producido esta desgracia, se ha producido sencillamente por este fenómeno de la naturaleza, esta dana, pero sus proximidades, en lo que es su cuenca, hay una orografía donde cayeron los 700 litros, arrastró toda esa cantidad de barro, y si tú ves las fotos, por desgracia, de lo que ha ocurrido, aquello parece que ha pasado una guerra mundial. Aquello es impresionante, los municipios que se han afectado, pero sobre todo esa afección que se ha producido en esos municipios. Tenemos negacionistas del cambio climático en Honduras. Claro, el tema central no es venir a debatir ¿por qué existen negacionistas del cambio climático? Es que ya no Ese no es el tema central, Renato, porque la ciencia lo dejó claro. O sea, antes, cuando el protocolo de Quito decía que existe la posibilidad de que el ser humano tenga incidencia en el tema del cambio climático, ahora no, existe la certeza en el Acuerdo de París que el ser humano tiene una incidencia y ha calentado el planeta, y por eso es que estábamos todos metidos allá, más de aproximadamente 70.000 personas provenientes de todo el mundo, y por eso es que estaban allá 1.770 grupos que representan a los fósiles queriendo trabar las negociaciones climáticas. O sea, se enfrenta allá una batalla para avanzar en el tema del cambio climático, y que la gente afuera replique estas campañitas que hacen las transnacionales del petróleo, gas y carbón, a mí me da hasta... De ahí provienen las campañas negacionistas del cambio climático. De ahí provienen. Bueno, yo reto a los hondureños, cuando digo reto, lo digo con respeto, porque primero lo que decía Juan Luis, tenemos que respetar las opiniones, pues. Pero los desafío hoy para que argumenten, hoy que tengo expertos aquí en el set y desde Valencia, España, que planteen sus posturas, sus argumentos, el por qué no creen que hoy tendrán respuestas valiosas y oportunas. Solo déjame preguntarte algo antes de hablar de la COP29, Juan Luis. ¿Tú eres de la Comunidad Valenciana o sos andaluz? ¿O eres Yo soy andaluz, pero afincado profesionalmente en la Comunidad Valenciana. ¿Desde hace cuánto? ¿Desde hace cuánto? Desde hace 10 años. Ah, claro, no, ese acento es imperdible. Acento andaluz, ¿verdad? Es imperdible. Yo dije, está desde Valencia, pero no puede ser valenciano, tiene que ser andaluz. Y no me equivocaba. Ah, bueno, quiero darles estos datos. Te va a llegar hoy mucha opinión negacionista del cambio climático, Luz. Te va a llegar hoy mucha opinión negacionista del cambio climático. Así que te sugiero que estés atenta a estas opiniones. ¿Sí? Muy bien. Pues bien, un insumo más. Del 11 al 22 de noviembre de 2024, la ciudad, y al final, ¿cómo quedamos? ¿Es Bakú o Bakú? Bakú es en uno, lo que pasa es que tiene el acento. Ah, bueno, pero, si tiene acento es Bakú. Debería ser Bakú, ¿verdad? Pero
el nivel de temperatura alta que ha experimentado el Mediterráneo en las últimas décadas. De hecho, en la cumbre mundial, ahí estaba el panel, el IPCC, y estaba la Organización Meteorológica Mundial. Y en sendas exposiciones, Renato, mostraron justamente con datos de cómo a nivel global el planeta se ha calentado de una forma desproporcionada y cómo por cada grado, entonces la evaporación sube un 30%. Por cada grado, la evaporación va hacia arriba. Y por eso es que tenemos estos fenómenos extremos. Imagínense, nosotros estamos con ese tema ya. Aquí en Honduras, una simple tormenta era una bomba de agua y los estragos que ha causado económicos en infraestructura, una simple tormenta. ¿Pero por qué? Porque tenemos una alta evaporación. Ahora tenemos más agua sostenida en la atmósfera que en superficie. Y esos son los datos que hay que tomar en cuenta. Que cada año será más difícil, cada año enfrentaremos fenómenos extremos más complicados. Y por eso estas cumbres son importantes, porque en estas cumbres se debate principalmente cómo los países que más han contaminado el planeta... Esos recursos. Sinceramente, sí, somos un país vulnerable, bastante vulnerable. Y soy uno de los países que vaya a recibir esos recursos. Perdón, Juan Luis. No, te decía un poco, era por interrumpirte, que soy uno de los países que soy prioritario para recibir una parte muy importante de esos recursos. Pero yo no sé si es gestión, qué es lo que nos hace falta, porque no recibimos lo que deberíamos recibir. ¿Qué piensas, Ricardo Pineda? Sí, creemos que no ha habido una articulación correcta de las necesidades de cambio climático. De hecho, como país ni siquiera hemos logrado cuantificar de manera precisa nuestras necesidades en adaptación, ¿no? Y solo quiero decir, Renato, que el tema de cambio climático es tan amplio. Ahora las Naciones Unidas habla de una triple crisis planetaria, porque el tema de la contaminación, por ejemplo, el tema de plásticos y todo eso, el tema de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, los tres hacen una incidencia que las Naciones Unidas comenta que es el impacto más grande que va a enfrentar la humanidad en toda su historia. Entonces, y en los tres no estamos haciendo mucho. Cuando habla del plástico, mira, se ha intentado regular el plástico de un solo uso en el país. ¿Y tú crees que miren, yo no estoy contra las empresas, yo no estoy contra los generadores de empleo, yo no estoy contra los generadores de riqueza, porque el país necesita generar riqueza para después distribuirla a la gente, pero no puede ser que en esa generación de riqueza, los que se dedican a hacer plástico de un solo uso en Honduras se impongan a los legisladores hondureños. Los legisladores de Honduras no han podido regular el plástico de un solo uso por el poder que tienen las empresas que generan el plástico de un solo uso en Honduras. No puede ser, y tú me lo estás mencionando ya como un factor que está deteriorando el planeta. Y justamente ahora hay unas negociaciones en Busan, en Corea, para negociar un mundo sin plásticos, y son más de 60 países los que están presentes. Honduras lamentablemente brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, desde sociedad civil, nosotros como Sustento Honduras y otros grupos también buscamos eso, ¿no? Se llama elevar la ambición, pero más que ambición, nosotros lo vemos como que se haga lo que se tenga que hacer, como dicen, ¿verdad? En sentido de materia ambiental y climática. ¿Por qué? Porque somos nosotros los jóvenes, y sobre todo los niños y las niñas, quienes vamos a heredar las consecuencias de la inacción del día de hoy. Entonces, imperativo elevarlo. Juan Luis, me estás obligando a Sí. leer más sobre ese fenómeno del Mediterráneo. Cada vez menos agua en el Mediterráneo, agua que se evapora, que está sostenida y en un momento determinado cae en un solo sitio donde no está lloviendo con aquellas trombas de agua que destruyen lo material y lo humano, ¿no? Realmente que me impacta lo que nos ha relatado, sí. Mira, yo te quería también aportar sobre los 300.000 millones, ¿vale? Porque es muy importante. Los medios de comunicación muchas veces tienen la información a medias, por desgracia, porque no les dan los datos adecuados, ¿vale? Aquí se planteaba dos problemas a nivel mundial. El primer problema, por desgracia, es la geopolítica. Tenemos un riesgo tremendo de que determinados países abandonen lo que es, en este caso, el Acuerdo de París, porque consideren que no están en su estrategia y no vayan a cumplir. Son, desgraciadamente, los grandes países que deberían de aportar recursos, pero hay un problema que la gente desconoce, y es que este planteamiento de quiénes son los que financian
esa transición que es totalmente obligatoria. Desde Europa se entiende como obligatoria. Europa lidera el que se ayude en esta, digamos, porque al final es un riesgo global. Europa considera que si no ayudamos desde el punto de vista de estos países que están en vías de desarrollo, finalmente el problema lo tendremos todos, como se ha sufrido en Valencia. Es decir, el problema lo tenemos y ocurre. Pero aquí hay un problema de origen del año 95 o 97 con el protocolo de Kioto, de que hay países que se consideraban que estaban en vías de desarrollo, como pueden ser China, como puede ser India, que son los grandes emisores mundiales de CO2 y que no participan. Y Arabia Saudita, que no participan en la aportación de fondos. Entonces, el acuerdo de 300.000 euros, de 300.000 millones de dólares, que parece que no es importante, se ha conseguido gracias a Europa, porque Europa planteó la necesidad de que el acuerdo que se había hecho en la época de Obama, donde se aprobó los 100.000 millones de dólares, este acuerdo tenía que triplicarse como mínimo ante la posibilidad de que Estados Unidos deje de aportar a partir del año 2025, porque amenace. No se pueden salir del Acuerdo de París desde el punto de vista de que tienen que esperar un ciclo de 4 años. Es un tema estratégico que se incluyó para que evitar que un país en sus ciclos electorales se pudiera salir, pero sí puede dejar de aportar. De hecho, si deja de aportar, entonces Europa lo que pretendía de alguna manera era que no se podía dejar fuera de cobertura a los países en desarrollo, como puede ser Honduras, que tienen que recibir esos fondos, que había que incrementar esa dotación, que había que incrementarlo con los conceptos mínimos que serían llegar a esos 300.000 millones. Se estuvo discutiendo hasta qué punto se podía llegar, pero Europa, el problema es que los va a poner los 300.000 millones y por tanto asume la cuota que le corresponde a Estados Unidos, que es lo que nos ha contado. Posiblemente Estados Unidos deje aportar, los va a aportar Europa. Esa es la aportación de Europa a países hermanos como pueden ser en este caso Honduras. Y yo creo que ha sido un grandísimo salto porque los pequeños países que son los más, digamos, que han sufrido y que sufren este tema, cuando amenazaron que se retiraban en el último momento, se les cogió los pasillos y se les dijo: si se retiran ustedes, hasta el 2035 los que triunfan son los que no quieren poner dinero. Los que triunfan son, en este caso, pues países como China, que no quiere poner ni un solo euro o ni un solo dólar, o países como India. Si ustedes ayudan a que se consoliden los 300.000 millones, Europa se compromete que en los próximos 5 años se revisará esta cifra. Por lo tanto, para mí ha sido un éxito que se hayan alcanzado los 300.000 millones. Nosotros en España estamos haciendo distintas charlas pues para explicar las conclusiones de la COP y le estamos poniendo como muy positiva, porque si no se llega a haber acordado este acuerdo, se hubieran quedado los 100.000 millones que son totalmente insuficientes, que no sirven absolutamente para nada y no se hubiese podido revisar y hubiesen salido triunfantes países que en este caso no están apostando ni están aportando ni un solo recurso, como puede ser China, puede ser India. Por lo tanto, yo considero que países como Honduras se van a beneficiar de que se hayan incrementado de 100.000 a 300.000 millones, porque son países que van a sufrir mucho los efectos del cambio climático, y desde Europa, pues lo que consideramos y por lo que apostamos por este tema es que no podemos luchar para un problema global si tenemos una transición injusta. La transición justa es la que ayuda a luchar para un problema global. Es decir, si todo el mundo está alineado con el problema y todo el mundo estamos ayudándonos unos a otros, podremos encontrar como sociedad mundial, no ya con nuestras diferencias y con nuestras grandes distancias muchas veces, que todo lo vemos en clave particular y nos miramos el ombligo. La única forma de luchar contra esa diferencia y contra esa, digamos, es que el mundo de verdad pues tengamos una capacidad de hacer frente. ¿Qué pasaba? ¿Qué decían los países pequeños? Pues que se está invirtiendo más en los problemas bélicos y las guerras que lo que se va a invertir en cambio climático. Y eso es una realidad. Pero ese problema de los conflictos bélicos, por desgracia, nos está superando a todos. Es lamentable que estemos en la situación que estemos, que el mundo vuelva a situaciones del siglo XX que tendríamos que haber pasado. Pero yo considero que mientras solucionamos esos otros problemas, hemos dado un grandísimo avance con los 300.000 millones. Europa ha apostado muy fuerte, Europa apoya totalmente a Centroamérica, apoya totalmente a Honduras y seguimos apoyando y, por lo tanto, estamos muy contentos
momento, y lo hemos explicado en España en 2 conferencias en las que yo ya he participado sobre las conclusiones de la COP, donde consideramos muy positivo el hecho de que hayamos llegado a ese consenso de los 300.000 millones. Muy positivo, de verdad, hemos dado un avance tremendo. Yo quiero profundizar sobre esto después de la pausa. Sinceramente, esas aportaciones que hace Europa y otros países, es criticable que la India y que la República Popular China no lo hagan, Arabia Saudita no aporten también, pero de esos 100.000 que se aportaban, recibimos algo. De los 300.000 millones de dólares que se han comprometido a aportar hasta el año 2035, ¿qué nos pasa a nosotros? Es que como gobiernos no hay capacidad de gestión o no convencemos cuando pedimos, aunque partimos de una premisa, somos un país supremamente vulnerable que agudiza sus problemas a raíz del cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Creo que es oportuno hoy que está aquí Juan Luis Pozo Calderón, César Quintanilla y Ricardo Pineda que nos expliquen eso. Que nos expliquen ese puntito realmente, después de la pausa comercial. A través de X, las personas opinan, el cambio climático es una realidad, pero por el hecho de que el planeta Tierra cumple ciclos conforme a su edad biológica, vivimos ya una era glacial, esto sirve para resetear la vida sobre la Tierra, vuelve a comenzar cada cierto tiempo, el ser humano quizás incidió. Verónica opina, la transición hacia una economía baja en carbono puede generar empleo en sectores verdes, como energías limpias y manejo de residuos. Ismael Ochoa, de nada sirve que hagan todo ese esfuerzo de reuniones tras reuniones sobre la temática del cambio climático si no se enamoran primero a Donald Trump, pidiendo su colaboración. Recordemos que en el mandato anterior se retiró del Acuerdo de París. José Adalberto, Dios quiera que en vez de estar diciendo pasemos ya a hacer algo, por el cambio climático. Sofía, a través de cooperación técnica, Honduras puede acceder a conocimientos y tecnologías innovadoras para mejorar prácticas agrícolas sostenibles y combatir plagas forestales como el gorgojo descortezador del pino. Honduras puede aprovechar nuevos fondos internacionales para proyectos de mitigación y adaptación como energía renovable y agricultura sostenible. Son algunos de los mensajes, continúe enviándolos, también lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp. Quiero que Juan Luis ponga atención a esto porque a mí me tiene impactado lo que me ha dicho hace algunos minutos fuera de cámara Ricardo Pineda. Me tiene impactado, me tiene asombrado y no entiendo la postura de mi país en esta COP29, sinceramente no la entiendo. No sé si estoy solo impactado, estoy molesto, enardecido. Por favor, ¿qué planteó Honduras en esta cumbre de la COP? Bueno, nosotros como organización nos dimos cuenta de la mala noticia de que no se va a mejorar la política climática del país, es decir, no se va a aumentar la ambición, lo están viendo como un compromiso. ¿Y cuál es el problema? Que si Honduras no deja o no dicta una política climática que busque trabajar en transporte limpio, que busque trabajar en energías renovables, pues al final no puede acceder a estos fondos internacionales. Entonces, pierde Honduras, pierde el Estado y perdemos todo, ¿no? Entonces, este tema del cambio climático no solo es una responsabilidad para las futuras generaciones, también estamos perdiendo muchísimo. ¿Cuántos ejemplos hemos visto de países como Costa Rica que han crecido de la mano con el desarrollo verde, con la naturaleza? Y Honduras tristemente no está apostando más bien por un desarrollo extractivo que al final del día atenta contra las futuras generaciones. Me lo explicaste mejor en la pausa. Me lo explicaste más sencillo en la pausa. Honduras no se comprometió a reducir gases de efecto invernadero, me estás diciendo. Así es, son compromisos que no ha hecho, no busca aumentar. Claro, el mundo tiene que llegar a cero emisiones a 2050, pero Honduras, pues no va a ser parte de esa... ¿Qué fue lo que expresó Honduras? ¿Sí? ¿Quiere intervenir Juan Luis sobre esto? Juan Luis. No, iba a opinar desde fuera, desde España, ¿vale? Que a lo mejor algún dato que yo puedo tener esté distorsionado por lo que me haya llegado y sea incorrecto. A mí sí me ha sorprendido la postura de Honduras. Puede estar equivocado porque ha sido solamente lo que había percatado, lo que había, pero hay una cosa muy importante para que te lleguen estos fondos. Desde hace ya
bastantes años se sigue una cultura de lo que es la zanahoria o el palo, decimos aquí en Europa, no sé si en Honduras la entendemos igual. La cultura de la zanahoria era dar por dar para que todo el mundo esté contento, todo el mundo esté feliz, y la cultura del palo es, oiga, si usted no cambia, no hace un modelo diferente, no le voy a dar. Claro. Le estoy dando un palo porque no le voy a dar. Ya no se financia nada que no sea una economía neutra en carbono. Por lo tanto, si a ti te van a dar dinero, tú para tener acceso a ese dinero tienes que presentar proyectos relacionados con esa transformación, en el caso desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de la adaptación de tu biodiversidad a este nuevo escenario. Por lo tanto, si tú, no, aunque seas preferente, no presentas esos proyectos o no estás por la labor de hacer esos proyectos, automáticamente quedas fuera de la ecuación. No vas a recibir esos fondos, pero porque sencillamente eres tú el que estás renunciando. Te estás llevando a la cultura del palo, no la de la zanahoria. No te van a dar dinero porque tú no quieres hacer ese cambio. Por lo tanto, si tú no te comprometes a reducir tus emisiones, los famosos NDC, por las siglas en inglés, de lo que es la contribución de cada país al cambio climático, si tú no vas a hacer ningún esfuerzo, no vas a recibir tampoco ningunos fondos. Estos fondos no son fondos perdidos que a ti te correspondan una cuota de esos 300.000 millones que pudiéramos decir a Honduras le corresponden 40.000 millones de dólares. Sí, le pueden corresponder 40.000 millones de dólares, pero para proyectos relacionados con la transición energética, con la movilidad sostenible y con lo que es la lucha contra el cambio climático. Si tú no lo vas a invertir en eso, no te corresponde nada. Entonces, es un problema ya visto desde fuera, ya no es por opinar sobre la gestión del gobierno, porque yo la desconozco y no puedo opinar, solamente que si el gobierno no tiene claro estos principios, no tiene claro el principio de que le van a dar dinero si está alineado con la lucha contra el cambio climático, no los va a recibir los fondos, por mucho que tenga derecho a ellos. Sí, esto es un poco el resumen. Mi pregunta básica, César Quintanilla y a Ricardo Pineda. ¿Demostró Honduras que está alineado con Europa y los países que están vigorosamente comprometidos con reducir los gases de efecto invernadero para llegar a la meta? La meta de la que tú hablas tanto sobre los... Sí, del 50% de bajar las emisiones a 2030 y el cero neto a 2050. Mire, lo que quiere decir Ricardo es, para que lo entendamos bien, Honduras ya tiene sus NDCs, que son contribuciones nacionales determinadas, es decir, los planes que tiene cada país para mitigar y adaptarse al cambio climático. Todos los países del mundo que están bajo el Acuerdo de París tienen esos mismos planes, han ofrecido sus contribuciones nacionales determinadas. Honduras ya tiene sus contribuciones. De lo que habla Ricardo es que Honduras en esta COP, como el otro año, tiene que actualizarlas y todo el planeta está pidiendo que cada país suba la ambición, es decir, que diga voy a hacer más de lo que ya me comprometí, voy a hacer esto. Entonces al presentarse usted como un país bien comprometido, que va a avanzar en esto, que entonces tiene acceso a proyectos, tiene acceso a fondos, hay toda una estructura de Naciones Unidas que le va a ayudar a que reciba fondos. Pero lo que pasó allá es que el viceministro dijo que Honduras no va a subir la ambición, que va a mantener lo que hasta el momento ha presentado y que lógicamente estamos en transición de lograr lo que ya se ha comprometido Honduras. Ni siquiera lo ha cumplido, ¿verdad? Entonces, si no presenta una ambición, entonces se le pone Honduras misma un obstáculo por enfrente para recibir más fondos. Es decir, Honduras está negando a subir el compromiso de hacer más por el planeta. El problema es que usted puede dejar de hacer las cosas y puede decir, no voy a hacer más, solo voy a hacer esto. Pero si solo va a hacer eso, hágalo. Porque el problema es que usted ya se comprometió y tampoco está haciendo. No hacemos lo que nos hemos comprometido y no queremos inclusive comprometernos por más. Por lo menos son sinceros, Porque con lo que se ha comprometido el Estado, y miren que no solo estoy hablando de un gobierno, hablo de Estado con sus transiciones cada 4 años. Exactamente. No se compromete el Estado a ejecutar lo que se comprometió, pero sí me asombra que ni siquiera, por eso te digo, por lo menos son sinceros. No estamos dispuestos a comprometernos a hacer más para reducir los gases de efecto invernadero. A mí me deja impactado y asombrado esa postura. Pero si mete la mano y dice, pero quiero plata. Bueno, pero no te la van a dar si no observan compromiso. Por eso le digo, entonces tiene que haber un balance. Usted pide, pero también dice, este es mi compromiso. Por ejemplo, allá hubo reuniones ministeriales de alto nivel en turismo, porque el turismo reconoció que aporta un 8.8% a todas las emisiones globales.
y también son los que están siendo mayormente afectados en este momento el turismo a nivel mundial. El informe que presenta cada 2 años, informe bienal de transparencia. Por Centroamérica fue el que se lució ya presentándolo, igual que otros 13 países en los que están algunos europeos y asiáticos. Entonces me asombró Panamá presentando con anticipación su plan de transparencia, mientras el resto de países están obligados a presentarlo antes de que termine este año. Si no hay ambición climática, César, si no se presenta un plan nuevo de crecimiento de esos NDC, de esos compromisos de emisiones netas, evidentemente no va a haber financiación ninguna, pero porque es la cultura del palo. Si usted se queda como está y usted quiere seguir como está, estará muy de acuerdo, pues, estupendo, ningún problema, pero usted no va a recibir fondos, pero no va a recibir fondos no ya porque usted no tuviera derecho, sino porque a usted le parece correcto el status quo que tenemos al día de hoy. Si a usted le parece correcto el status quo, se lo daremos a aquellos que realmente quieren invertir en mejorar ese status quo, desde que quieren estar en una posición mucho más. Estos países, como comenta César, que han hecho esas presentaciones, esas aportaciones, que incluso Panamá me ha sorprendido en la COP de Bakú, que ha estado muy activa y ha luchado bastante, son países que al final lo que están intentando precisamente es aprovechar para sus ciudadanos esos fondos que sean, aprobados, porque entre lo que no sabe la gente es que entre cada cumbre hay un periodo donde los países presentan, aquí tienen hasta febrero de 2025, esas contribuciones netas que tienen que presentar. Tiene de plazo hasta febrero de 2025, pero tiene que ser ambicioso. Si Honduras quiere recibir esos fondos, tiene que ser ambicioso en la neutralidad climática. Si no, si cuando llegue febrero de 2025 no presenta esos datos, no tendrá derecho a esa financiación, por lo menos en este ciclo. En el siguiente podrá volverla a pedir, pero ese es un poco el planteamiento. Todos los países van a revisar sus contribuciones netas antes de febrero de 2025. Ahí es donde tiene que estar Honduras posicionada. Por eso es bueno este tipo de programas, porque desde el gobierno no nos van a decir que fueron a argumentar allá la cumbre climática. Son ustedes los que hoy me están revelando que le faltó a Honduras interés, y yo no entiendo esa negligencia de Honduras, ese desinterés de Honduras, esa parsimonia de Honduras. No la intento sabiendo que somos un país vulnerable y no nos interesamos justamente por convencer al mundo que ante nuestra vulnerabilidad necesitamos de esos recursos para ayudar a mitigar el cambio climático, a ser resilientes con el cambio climático, Ricardo. Así es, 2 cosas que me quería agregar. Uno, en el tema energético, justo nuestra organización está sacando una investigación con profesores del MIT, un modelo de largo plazo, y nos dice que la solución al problema energético en Honduras no es lo que se está haciendo ahora de cambiando medidores, que ese tema de las pérdidas y todo, es a través de la inversión en energías eólicas, en energías renovables, que van a reducir el costo total del sistema eléctrico. Y al momento en el que se reduzca lo que el hondureño tiene que pagar por la electricidad, pues van a haber menos pérdidas y va a haber menos incentivos, por ejemplo, del hurto de electricidad. Entonces, creemos que ha habido una falta de visión estratégica y lo estamos documentando, lo estamos sustentando a través de investigaciones de que el camino para el desarrollo de Honduras tiene que ser un camino de desarrollo limpio. Y al final del día ya hay muchísimos otros ejemplos en América Latina que están haciendo lo mismo. Y otro ejemplo que para mí es muy importante, Renato, es el tema de la calidad del aire. Acaba de salir un estudio de la Universidad de Chicago poniendo Honduras en el top 3 de países a nivel mundial que más necesitan monitoreo de calidad de aire. ¿Por qué? Porque cada hondureño en promedio pierde 2 años de vida por la calidad de aire. Es que es una exposición a una calidad de aire mala prolongada, ¿no? ¿Qué hemos hecho en base a eso? Pues no nos hemos quedado los brazos cruzados. Estamos instalando monitores de calidad de aire en más de 80 municipios para el siguiente año. Antes de que llegáramos nosotros solo habían 3 monitores de calidad de aire y hasta nos llegó la cooperación, bancos internacionales a decirles ¿cómo es eso que lo está haciendo un grupo de jóvenes? ¿Por qué no lo está haciendo el gobierno? Y decimos, bueno, tampoco nos podemos quedar con los brazos cruzados, ¿no? Entonces, importante, yo creo, un mensaje de que tenemos que ponernos todos las manos a trabajar, ¿no? A apoyar este tipo de iniciativas, grupos de jóvenes, grupos de mujeres, grupos de la sociedad civil que también estamos haciendo la acción, tal vez sin apoyo, pero queremos elevar esa ambición climática desde adentro y lo estamos haciendo ya, pero necesitamos muchísimo más apoyo. Repíteme ese dato de la Universidad de Chicago, ¿me dijiste? La Universidad de Chicago. Repítemelo así como me lo planteaste, vuélvemelo a repetir así mismo. Pues primero que el hondureño promedio pierde 2 años de vida
cada uno de nosotros por la mala calidad de aire, y segundo, que a nivel mundial Honduras está en el top 3 de países que más necesitan monitoreo de calidad de aire. ¿Por qué? Porque la calidad es mala, porque hay muchos incendios, porque hay mucha quema de combustóleo y de combustibles fósiles, y también porque no hay datos, no estamos proveyéndole datos gratuitos, abiertos a la población sobre qué aire estamos respirando. Esos motores desanillados, que por esos escapes sale humo negro. Y el conductor que va en un autobús del transporte público ni se inmuta de ver 1 kilómetro donde los carros que van atrás ni se miran producto del humo negro. Y no está dramatizando. Juan Luis, ¿te impacta ese informe de la Universidad de Chicago? Reducir 2 años de vida por la pésima calidad del aire que estamos respirando. Mira, me impacta mirándolo con la objetividad de otros países en Europa. Al final, todo lo que estamos comentando y que comenta Ricardo, que es la realidad, es al final cuando tú marcas unas reglas del juego totalmente permisivas, donde cada uno interpreta las reglas del juego según le conviene en cada momento. Lo que quiero decir con el mensaje es que precisamente cuando tú mides la calidad del aire, cuando tú mides en este caso pues la calidad de nuestro medio receptor, nuestro medio ambiente, tú lo que estás intentando es precisamente obligar a que la regulación se cumpla, a que las leyes se cumplan. Si yo no lo mido, si no se mide lo que no se mide, no se puede gestionar, no se puede de alguna forma tratar y ni se puede mejorar. Si no lo mido y no hacemos nada, la gente incumple por sistema, porque es más barato incumplir que tener que cumplir y tener que hacer obligaciones. Y cuando hablamos en este caso, de lo que es los compromisos en cuanto a las emisiones, en cuanto a esa calidad del aire, en cuanto a otros compromisos, al final es un problema realmente del gobierno. Y es un problema realmente del gobierno porque para que se cumpla una ley, yo tengo que obligar a medir para que aquellos que incumplen, sancionarlo y hacerles partícipes de su cuota parte que tienen que abonar por no cumplir con ese compromiso. Por lo tanto, es muy duro lo que ha comentado Ricardo, pero es muy duro porque demuestra una dejación, demuestra que ¿cómo voy a hacer cumplir con las emisiones de CO2 o con cualquier otro tipo de emisiones si estoy quitándole 2 años de vida a los ciudadanos por no medir la calidad del aire? Quiere decir, ¿es culpa directa del que no mide? No, no es culpa directa del que no mide, pero el que no mide es culpa indirecta porque está siendo permisivo y está dejando que muchísima gente se beneficie de un incumplimiento de forma interesada. El que está contaminando no es el que no mide, evidentemente. Nadie criminaliza a que el gobierno tenga la culpa del que está contaminando, pero indirectamente el gobierno es partícipe de esa contaminación, porque si no mido, no obligo a medir, pues evidentemente no obligo a cumplir. Y si no obligo a cumplir, pues me encuentro que estoy perjudicando la salud de mis ciudadanos. Es lo mismo que hablábamos antes cuando hablábamos de las contribuciones. No puedo pedir dinero si no estoy, en este caso, en un compromiso de hacer algo por avanzar. Si no quiero avanzar, no me van a dar dinero. Pues esto pasa lo mismo. Es una lástima y es lamentable que yo pueda tener una legislación que obligue a cumplir, pero si no mido o no me comprometo a medir, pues evidentemente nadie va a cumplir, porque desgraciadamente el ser humano es muy mezquino en ese aspecto y no miramos por los demás y no nos obliga. Entonces, hay que obligar a cumplir para que todo el mundo tenga ese compromiso. Y entonces es lamentable los datos que ha dado Ricardo por eso, porque es una dejación de funciones que perjudica directamente a los ciudadanos y perjudica la salud de los ciudadanos. Fíjese que sobre ese tema le voy a contar algo rapidito. En mi itinerario hacia Baku hice una parada obligada en Madrid, tenía que estar ahí, eso marcaba el itinerario. Entonces el taxi que me condujo, un taxi que tomé dentro de Madrid, tenía como un sellito ahí en el vidrio. Entonces yo le dije, ¿ese sellito qué indica? Entonces me dice, pues mira, que por este sellito yo puedo llegar al lugar donde vos vas. Si no fuera por este sellito, no pudiera ingresar a ese lugar donde vas porque indica que yo sí, pues con mi vehículo, no estoy llevando contaminación al centro de Madrid, por ejemplo. Entonces ya los vehículos en un país con orden tienen justamente una identificación y saben que si tienen ese sello, quiere decir que sus motores no están tirando esa contaminación y pueden ingresar a ciertas áreas. Y los que no la tienen, entonces no pueden ingresar a ciertas áreas. Y me lo explicó ahí rápidamente, era un taxista que iba con su sellito y que sí podía acceder a otros lugares. Anoche, precisamente en el noticiero, yo cerré
con una imagen del monóxido de carbono. Sí. Y precisamente hablaba sobre eso. Y trato de ponerla, para no aburrirnos la pongo todos los días, porque digo, la gente parece que no entiende el tema. Y se extiende la sección, se ajá. extiende a 3 minutos y la sección no debe pasar de unos 50. Exactamente, porque usted habla mucho. Entonces, cada quien defiende lo suyo, mira. Espéreme, no, entonces yo digo, la gente entenderá que cuando yo digo que esa cantidad de monóxido de carbono le va a afectar en su salud, y ahora con los datos que da Ricardo, que nos quita 2 años de vida a cada uno. Mire, es increíble cómo cerramos todos los días en todo el Valle de Sula, en partes del occidente, centro y sur, con los niveles de monóxido de carbono disparados. Y cuando hablo disparados, pero bien disparados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que como no lo olemos y no lo vemos, no pasa nada, ninguna autoridad habla de ello, la gente no habla de ello. A mitad de año que tuvimos el domo de humo, ahí sí todos, como miramos el humo, estamos contaminados y todos nos estamos muriendo y tuvimos programas acá y todo. Sí. Pero como ese es un gas que no lo vemos ni lo olemos, entonces creemos que no existe, pero nos está contaminando. Solo por mencionar uno de los gases, ¿verdad? Claro. Que forman parte de esa cantidad de gases que nos tienen ahora en un top 3 a nivel mundial como país altamente contaminado y que nosotros como ciudadanos estamos bajando nuestra expectativa de vida porque no hacemos nada. Mira, le quiero hacer una pregunta a Juan Luis. Dime. Juan Luis, el plástico de un solo uso, ¿cómo lo tienen ustedes regulados en España? Está prohibido, en Europa está prohibido. Está prohibido por una legislación europea en la cual se ha prohibido y se ha traspuesto a todos los países de la Unión Europea una legislación donde ese plástico ya no es admisible. Uno de los grandes problemas, y ahí tenemos nosotros muchísima experiencia como los oceanográficos de Valencia que os comentaba antes, de recuperación de lo que es la contaminación de nuestros mares, nuestros océanos por esos microplásticos, esos plásticos, se ha eliminado el que eso no tuviera fondo desde el punto de vista de que se siguiera contaminando, prohibiendo los plásticos de un solo uso. Todos esos plásticos han terminado en cantidades desproporcionadas, ingentes en el Mediterráneo, en los mares, en lo que es nuestra biodiversidad, y estamos contaminando la alimentación que nos comemos todos los días. Por lo tanto, ese plástico ya está prohibido. Y por lo que decía César, para explicarlo también de cara a lo mejor a que lo entiendan las personas que a lo mejor no han tenido esa suerte, por lo que decía Ricardo, en Europa se mide la contaminación que los ciudadanos respiran para garantizar esa calidad de vida. Será o no proporcional, pero desde luego. Y entonces hay zonas en las ciudades que estaban muy contaminadas, que se llaman ahora zonas de bajas emisiones, pero por la sencilla razón de que ya no se admite que se contaminen más. Como no se admite y están medidas en continuo diariamente. Por lo tanto, los vehículos que acceden a esa zona son vehículos que no van a aportar mayor contaminación, porque los ciudadanos que viven en esa zona, que estaban muy contaminadas, tienen que tener esa garantía de que los poderes públicos, los gobiernos, garantizan que la calidad de vida en esa zona sigue siendo apta. Y por lo tanto, ya no entra un vehículo que no tenga una etiqueta. Y si entra, por ejemplo, el equivalente, digamos, en dólares, pues te ponen una multa de 300 o 400 dólares por entrar con tu vehículo, aunque sea 2 minutos, 1 minuto o 10 segundos, porque además te identifican sobre la marcha y te multan sobre la marcha con las cámaras que están de tráfico en toda la ciudad para evitar que esos vehículos entren. Por lo tanto, a César le pudo llevar un vehículo que lo que realmente era que garantizaba la salud de los ciudadanos, porque no iba a incorporar mayor contaminación. Y eso se lleva en Europa pues precisamente para garantizar, pues no sé si serán 2 años de vida, pero desde luego para garantizar que no se pierden esos años de vida por la contaminación de la ciudad. Si son 2 o son 3, como pasa por desgracia en Honduras, por lo que ha comentado Ricardo, lo que os puedo garantizar es que en Europa eso es muy estricto. Y es la obligación del gobierno. La legislación del gobierno, la obligación del gobierno es medir para garantizar que se cumple esos requisitos. Si tú no mides, nadie cumple. Entonces, ese vehículo, si hubiese entrado un vehículo que no hubiese llevado esa etiqueta para llevar a César a su hotel, le hubieran puesto una multa inmediata de 400 dólares, con lo cual ya no hubiese entrado más. Claro. Mira, y te preguntaba eso del plástico de un solo uso, porque hace unas 4 legislaturas, ni siquiera estaba el gobierno de Xiomara Castro. La Comisión Ambiental en el Congreso, si mal no recuerdo, era la Comisión del Ambiente, ahí estaba el diputado Yuri Sabas, intentaron regular el plástico de un solo uso. Mira, lo intentaron, pero los intereses económicos se impusieron al interés público del Congreso Nacional. Y el plástico de un solo uso, tú lo ves en las calles de Tegucigalpa, lo ves en las calles de San Pedro Sula, lo ves en las carreteras.
Es impresionante. Una reflexión de un minuto. Una reflexión de un minuto. Que conste, no estoy contra la riqueza, contra los generadores de empleo, contra aquellos que crean riqueza y que la pagan en tributos después, su rentabilidad, luego los tributos, para que nos sirva a todos. No, pero ahí tiene un empresario. No estoy contra ese modelo. ¿Es empresario? Ahí Juan? está este señor empresario que le puede decir cómo se puede ser sostenible y no estar peleado con el desarrollo, pero haciendo bien las cosas. Por eso lo aclaro, yo no estoy contra los que generan riqueza en el país, pero ¿cómo es posible que prime más esos intereses de rentabilidad que el admitir que utilizar el plástico de un solo uso deteriora el planeta? Miran que Europa ya lo tienen prohibido. Lo tienen prohibido. Claro, pero sobre todo ten en cuenta una cosa, que el problema en Europa, ninguno de los empresarios se ha arruinado precisamente por cambiar el modelo económico. Sencillamente, lo que les han obligado a los empresarios, y finalmente el empresario sigue teniendo su rentabilidad, es a cambiar el modelo productivo. ¿Habrá tenido que hacer una inversión? Pues claro, pero en Europa además se las financia, se les ha ayudado en esas inversiones. Los digamos, fabricantes que antes fabricaban plásticos de un solo uso, ahora fabrican plásticos reciclables. ¿Habrán tenido que cambiar su maquinaria? Correcto. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Bueno, pero los empresarios siguen trabajando, siguen ganando dinero y ahora venden plástico que es acorde a las necesidades del ciudadano, a las necesidades del medio ambiente. Antes vendían un plástico que por razones X hemos demostrado durante los últimos años que no era, digamos, la mejor solución ni para el ciudadano ni para el medio ambiente. Pues nadie se ha perdido su negocio por cambiar el modelo productivo y de hecho la Unión Europea ha ayudado a la transición de esos modelos productivos a un modelo productivo más eficiente y han cambiado ese modelo efectivo. A mí sí me sorprende que estas cosas que discutimos muchas veces, que al final se imponen a nivel mundial, se haga a regañadientes, porque al final, hoy en día, pues el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo el mundo tiene fondos, que la Unión Europea tiene muchos fondos para ayudar a estas transiciones a países en desarrollo, con los cuales estas transiciones, hoy en día, cuando ya se ha implantado en un país, los cambios legislativos ya ningún país se los inventa por sí mismo, sino que copia lo que ya han hecho otros países más avanzados y lo han desarrollado y copia los mismos modelos de financiación, los mismos modelos, busca la financiación. Existe financiación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, pues para hacer esta transición. Tiene que haber otro tipo de intereses que no se quiere cambiar, pero porque no se quiere cambiar. Si se quisiera cambiar, realmente no es tan traumática el cambio. Es un cambio solamente de voluntad de adaptar a lo que se ha hecho en otros países y está demostrado a nivel mundial que esto, que en Europa se ha hecho como una legislación, ha tenido su transición, ha tenido su coste, pero al final ha sido efectivo y se ha llevado a cabo. Pues al final el que no se quiera hacer es porque muchas veces son miras pequeñas, miras a corto plazo de la protesta de uno de otro que te dice, ni se te vaya a ocurrir cambiar esto que a mí me perjudica. Oiga, que le voy a ayudar para que cambiemos el modelo, pero que ya se ha cambiado en Europa y se debe de cambiar también aquí en Honduras. No hay que rasgarse las vestiduras. Claro, pero es que mira que aquí invirtieron en una maquinaria para hacer plástico de un solo uso y después cuando le dicen hay que hacer esa transición, tienen que comprometerse con el planeta. No, pero es que invertimos 200 millones de lempiras y ¿cómo vamos a dejar esa máquina? Y entonces vienen y se imponen al interés público manipulando diputados. País así, no es Estado de Derecho, no está comprometido con el cambio climático, no está comprometido de pies, de cabeza a contribuir con el cuidado del planeta. Antes de la pausa, ¿querías decir algo, Ricardo? Solo decir que así es el tema de las termoeléctricas, por ejemplo. Claro, hay necesidad de electricidad ahora, pero ¿qué vemos? Primero, que son caras, que nos dañan nuestra salud y que al final del día no son sostenibles. Entonces, este tema de la sostenibilidad, solo quiero decir, es un tema amplio, es algo en el que todos debemos ser parte. Tal vez después de la pausa podemos hablar de las diversas iniciativas, voluntariados, tantas cosas que se pueden hacer para que no nos quedemos con los brazos cruzados. Pues yo les digo que todo lo que han dicho ustedes ha despertado el interés del viceministro del Ambiente. Es el que estuvo allá, ¿no? Sí. ¿Perdón? Vamos a ver, ¿quiénes están en línea? Está el ministro del Ambiente y Recursos Naturales, Luqui Medina. ¿Quién más? Mira lo que has y Daril Medina, asesor de mercados de carbono del Instituto de Conservación Forestal. Pero mira lo que has provocado, Juan Luis.
3 funcionarios del gobierno de Honduras. Yo solamente he aportado, y yo lo he dicho desde el principio, mi percepción que tuve allí. La percepción que tuve en Honduras, que Honduras tenía que ser más ambiciosa si quiere realmente tener este acceso. Si finalmente he vuelto a decir que tiene de plazo hasta febrero de 2025 para mostrar esta ambición, con lo Correcto. cual lo que no puede perder la oportunidad. Yo lo que estoy lanzando el guante para decir, oiga, yo no tuve esa percepción, pero si ustedes realmente estoy equivocado, aprovechen la oportunidad que tienen hasta febrero de 2025 para aprobar que digamos a mayor ambición climática para financiarse adecuadamente. Y mira que nosotros nos hemos protegido también, aquí no nos hemos ido simplemente con un gobierno, hemos hablado del Estado de Honduras con 3 poderes, con cambio de gobierno cada 4 años, hemos tratado de decir el Estado de Honduras y las políticas del Estado de Honduras en materia ambiental, indistintamente del gobierno, pero casi todos los gobiernos han mostrado esta indiferencia, esta falta de compromiso con contribuir a mejorar las condiciones del clima en el planeta y el medio ambiente en el planeta. Pausa y regresamos con los funcionarios del gobierno. Gracias, Renato, por tener ese tema y ya no más política. Estamos cansados de lo mismo. El señor de España muy preparado, opina ese televidente. El cambio climático sí existe, pero es natural y cíclico y consiste de 2 periodos, enfriamiento global y calentamiento global, con periodos de duración de 50.000 años en promedio cada uno. Según nuestros registros fósiles, los humanos tenemos 3.8 millones de existencia y en los últimos 2.5 millones de años nuestros ancestros ya se adaptaron a 6 periodos de glación o enfriamiento global y apenas llevamos 10.000 años que comenzó el 6º periodo de calentamiento global. Más mensajes: soy productor de café y colaborando con la protección del planeta, convertí mi finca de convencional a orgánico, pero eso me tiene en quiebra, me pagan el café como un café normal, producido con químicos, no hay apoyo ni del gobierno ni del ICAFE, ya no hay a quién acudir, no me queda otra que salir para Estados Unidos en una caravana, opina ese televidente. Más mensajes: ¿y qué porcentaje de CO2 produce España y Honduras a nivel mundial? Buenos días, Renato. El cambio climático es un fenómeno natural cíclico. Bueno, tuvimos esta oportunidad de leer este mensaje. Más mensajes: qué triste lo que escucho, nunca vamos a salir adelante. Perdón, señor Juan Luis, no todos los hondureños somos así de tontos e ineptos como este gobierno. Qué vergüenza, opina. Ser justos. No. El problema no es un gobierno, determinado gobierno, es la política ambiental del Estado de Honduras. Así es. Esa es nuestra crítica. Es igual en gobiernos pasados. Ningún gobierno, misma Renato, actitud. ningún gobierno. Igual a este hombre le costaba acreditarse. Cuéntame, ¿cómo te acreditas para ir a esas cumbres? ¿Por el gobierno de Honduras? No, lamentablemente el gobierno ya no está acreditando a sociedad civil, ni a grupos de jóvenes, ni a grupos de mujeres. Entonces tuvimos que crear nuestra fundación hace 3 años y ir por un proceso para llevar a hondureños jóvenes. Y justo por eso es que pudimos tener a 5 jóvenes. Si no, no podrían participar los hondureños en estos eventos. Mira, César, hay algunas cumbres acreditadas por otros países, no por el Estado de Honduras. Fíjese que yo me paso partiendo el alma todo el año, tratando de educar a los niños, a jóvenes, porque son los que están llevando y se van a llevar el peor escenario climático. Y yo digo, hago tanto y al final para ir a la cumbre mundial no puedo porque mi país me bloquea. O sea, eso es inconcebible, inconcebible. Entonces tengo que acudir a otros organismos para poder asistir a la cumbre, si no, no pudiese. Porque desde 2022 claramente me dijeron, y está el comunicado, que no iban a acreditar a nadie. Sí, solamente gobierno, pero el año pasado fueron 137 personas. ¿Del gobierno? De gobierno, invitados, un montón de gente, y entonces yo decía ya, ¿cómo es que yo aquí ando representando a otro país y no puedo representar a mi país, no puedo estar aquí con un carnet acreditado por mi país porque mi gobierno no lo permite? ¿Me decías? Sí, ya vamos a cerrar el segmento. Y ni siquiera es una petición de financiamiento o algo así. No. Nosotros, por ejemplo, como jóvenes, ya trabajamos con embajadas, por suerte, por ejemplo, la Embajada de Francia ha hecho mucho apoyo para que nosotros tengamos los fondos, pero no, ni siquiera es por pedirle fondos o algo, es por un tema de acreditarnos como Honduras. Brasil llevó a más de 3.000 representantes de grupos indígenas, sociedad civil, los acreditó, pero países como Honduras no están permitiendo que vayamos como observadores, entonces, ¿cómo vamos a dar Oye, veeduría? pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? De que vaya gente fuera del gobierno, representando al país. ¿Cuál es el miedo? Termina, por favor, la sección, Lucecita.
Un mensaje más: en todos y cada uno de nuestros gobiernos y sus funcionarios lo que ha prevalecido es la cultura de la mendicidad, el meter la mano sin dar nada a cambio. Cuando hay que trabajar, pues no hay compromiso ni disponibilidad. Mientras tanto, seguimos acumulando vulnerabilidad. Gracias, continúe enviando comentarios. Mi productor Carlos Andino me ha ordenado que saque las llamadas de acuerdo al orden en que han llegado, porque ya don Daryl Medina, asesor de mercado de carbono del Instituto de Conservación Forestal, tiene 20 minutos de estar en la línea telefónica. Y después iríamos con el secretario del Ambiente, don Luqui Medina. Así que, don Daryl Medina, adelante, muy buenos días. Don Daryl. Vamos a ver, don Daryl, lo intentamos de nuevo. Daryl. Perdió la oportunidad, Daryl. Vamos entonces con el secretario del Ambiente, Luqui Medina. Luqui. Luqui. Buen día, Renato. ¿Qué tal, Luqui? Bienvenido, bienvenido. Luqui Medina, ministro del Ambiente. Adelante, Buenos días Luqui. al pueblo hondureño. Ese mismo pueblo hondureño que nosotros hemos defendido con cada una de las acciones que lleva a cabo el gobierno en materia ambiental. Este es el gobierno con la inversión pública más alta en la historia ambiental. Ayer, casualmente, la presidenta Xiomara Castro inauguraba la sede del tercer batallón verde. Eso ya asegura el 10% de las Fuerzas Armadas destinadas para tareas de conservación y de defensa de las áreas protegidas. Esas son precisamente las definiciones que marcan las políticas públicas del gobierno. Además, se han entregado junto al Instituto de Conservación Forestal 204 microcuencas para que sean las comunidades que han cuidado sus ríos y sus bosques quienes mantengan la gobernanza sobre esos sitios. Se priorizaron 12 millas náuticas para la pesca artesanal. Esos son los recursos naturales para la gente, los ríos para la gente, los mares para la gente, los bosques para la gente. Se han restaurado, certificados por Naciones Unidas, 147,000 hectáreas de nuevos bosques, después de pasar 1 millón de hectáreas de bosque que fueron devastadas en la época de la dictadura. Y nadie de quienes estén invitados dijeron algo al respecto. Eso es lo que hoy nos tiene, con unos niveles de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es casualidad, es producto de los robos y de la corrupción público-privada en la infraestructura, con puentes débiles. Allá estaban inaugurando puentes en 2020, 2021 en La Ceiba, que con las primeras tormentas se caen. Eso es como se construyen los índices de vulnerabilidad, en base a la corrupción público-privada y en base a los robos y a la devastación, a su asociación con el narcotráfico, con el crimen organizado, que acaparaba tierras, que destruía los bosques. Es lo que nos tiene ahora también sumergidos en problemas ambientales que el gobierno está saliendo a flote y está avanzando. Además, nosotros quisiéramos ser enfáticos en que la inversión pública es totalmente transparente y eso ha permitido altísima credibilidad para llevar a la presidenta Xiomara Castro como presidenta de la coalición de países con bosques tropicales. Nosotros no estamos aliados con falsa sociedad civil que se autorrepresenta o que se autodenomina. Y además, si bien es cierto, no se han acreditado ni en 2022, ni en 2023, ni en 2024. En 2025 tampoco como gobierno vamos a acreditar a quienes pretenden usurpar las funciones del gobierno en temas ambientales. Nosotros no estamos dispuestos a trabajar con gente que no tiene transparencia dentro de sus instituciones o que no se apega a las tareas y a las funciones del gobierno, a quienes no avanzan en las tareas del proyecto de refundación precisamente porque le hacen juego o le hacen Luqui, la empresa privada, el Estado somos todos, a la desigualdad. Luqui, el Estado somos todos, sociedad civil, ustedes. Mire, nadie de los invitados, Renato, que tiene ahí, no lo ha dicho ni en su programa, ni en sus talleres, ni lo ha dicho cuando han asistido a alguna cumbre, que aquí hay una empresa que distribuye y que fabrica refrescos y cerveza y distribuye para la mitad del país y paga 2.300 lempiras por el uso de toda esa agua. No lo han dicho y no lo van a decir allá tampoco. Entonces nosotros no vamos a trabajar con ellos y nos sentimos orgullosos de esa decisión tomada
porque eso es lo que nos permite avanzar. Nosotros no vamos a andar inaugurando talleres de cuerda, ni socializaciones, ni cosas de ese tipo. Son decisiones fuertes las que toma el gobierno. Ya también en el tema energético, que es parte de la matriz ambiental. Se han aprobado una licitación para tener un parque de solar y de almacenamiento con batería. Va a ser el más grande de Centroamérica. Esos son los avances que no se miden en 3 indicadores de las metas del país. Esos son los avances sustanciales del gobierno. Hacia eso es que se aspira, no hacia la visión romántica, equivocada, que no resuelve nada. Luqui, mira, tú sabes el respeto que yo te tengo, sos un joven, y quiero decir estas cosas porque es bueno, uno tiene que blindarse también en Honduras. Aprecio a tu padre, respeto a tu padre, pero no me parece justo que estés diciendo que la sociedad civil debe estar alineada con los objetivos del gobierno para que tú acredites a esa sociedad civil a que vaya también como Estado de Honduras a esas cumbres. Eso no me parece democrático, inclusivo, Luqui. Sinceramente te lo digo, con todo el respeto. Eso no parece democracia, Luqui. O sea que o hay que pertenecer al partido en el gobierno, o estar alineado con los objetivos del gobierno, que no siempre, fíjate bien, la gente concuerda con algunas cosas de gobierno. Por lo tanto, deberían ser tolerantes en ese sentido. Yo creo que en esto del cambio climático, todos tenemos el mismo objetivo, que este planeta no se autodestruya, Luqui. Renato. Sí. Mire, las cumbres ya tienen espacios definidos. Están los espacios de negociación donde van los gobiernos y están los espacios de zona verde donde va la gente con esa visión romántica. Que vayan para allá, no tienen nada que andar negociando. Además, no pueden ingresar a las salas de negociación, no pueden hablar en representación del gobierno, no toman decisiones. Si lo que andan buscando es cómo mantener un modus vivendi para conseguir fondos, captar fondos que no reportan al gobierno, pretenden hablar de temas ambientales, no resuelven el problema y lo que hacen es vivir ellos mismos de esos temas. Eso es lo que hacen, Renato, eso es lo que hacen. Y aquí ojalá tengan la gallardía de aceptar y de decir cuántos fondos han movilizado de ellos y los logros que han hecho en temas esenciales. Aquí ninguno de ellos ha presentado ni embalses comunitarios, ni represas, ni han presentado tampoco estrategias de restauración. Si eso es modus vivendi, las ONG tienen más dinero que el gobierno en muchos casos y en muchos temas, y eso es necesario también replantearlo. Pretenden ser un gobierno paralelo y nosotros no nos vamos a prestar a ese juego. Ok, Luqui, te invito la otra semana para que hablemos y debatamos aquí, porque aquí nos importa que el Estado de Honduras contribuya con el mundo a reducir los gases de efecto invernadero y que aprovechemos las aportaciones que hacen muchos países para que vengan esos dineros a Honduras y nos ayuden a mitigar y ser resilientes ante el cambio climático. Ahí mi productor te va a decir qué día y espero que me aceptes la invitación como siempre lo has hecho. El ministro del Ambiente, voy con Juan Luis Pozo, que quiero verle la cara a Juan Luis Pozo. Juan Luis, tú eres romántico. Tú eres romántico en esta cumbre. Estás dentro de los románticos. No, mira, yo quería un poco, primero por una de las personas que había mandado un mensaje con todo el cariño al pueblo hondureño, pues decir de alguna manera que decía, no, mire usted, tenga usted cuidado que como me decía, como si yo tuviera una percepción, a todo lo contrario. Me parece que el pueblo hondureño tiene un nivel desproporcionadamente positivo, como todo el mundo, pues lo veo en los compañeros con los que trato y charlo, desde el punto de vista de que Honduras es un país que realmente lo que le falta es la oportunidad para avanzar, pero que tiene un cimiento y una capacidad tremenda, una gente magnífica, con lo cual que esta persona que puso, digamos, el mensaje, que no piense en absoluto que me parece que el pueblo hondureño es tonto, todo lo contrario,
y solamente, por no discrepar en este caso del ministro de Medio Ambiente, solamente voy a contar cómo se hace en Europa y después que cada uno saque sus conclusiones, ¿vale? Porque opinar siempre sobre lo que hacen los demás es muy fácil, dar opiniones relativas pues también tiene sus riesgos, pero bueno, pues vean ustedes lo que hacemos en Europa, qué importancia le damos en Europa a que asista la sociedad civil a las cumbres del clima y después saquen sus conclusiones. En Europa, primero en las cumbres del clima hay 3 tipos de acreditaciones, ¿vale? Con lo cual no es cierto que en la zona azul, porque esto lo establece las Naciones Unidas, esto no tiene nada que ver con ningún gobierno, ni es Honduras, ni es España, ni es ningún otro gobierno, esto es Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene un criterio de que tiene que haber 3 tipos de acreditaciones en las cumbres del clima y le da mucha importancia a una de ellas de este tipo, ¿no? Están los parties, que son en este caso los gobiernos, evidentemente, porque y nadie suplanta, y nadie en absoluto suplanta esas capacidades que tienen los gobiernos para tomar decisiones. Todo lo contrario, son las delegaciones oficiales ante Naciones Unidas las que tienen que representar a cada país y defender los intereses de ese país. Punto. Eso nadie lo ha cuestionado, pero es que aunque lo quisiéramos cuestionar, sería una aberración el decirlo simplemente, porque no va a ir nadie a defender los intereses de un país, sino la delegación de ese país. Con lo cual, si ese país no ha aceptado o no ha hecho bien las cosas, es por culpa de su delegación. No tiene nada que ver con los demás que han ido. Es ese país el que no ha hecho bien las cosas, el que no ha dado bien las instrucciones. Si no ha conseguido éxitos para su país o resultados para su país, es porque la delegación oficial que ha mandado ese país, que es la representación ante Naciones Unidas de este país, no lo ha hecho bien. Punto. Con lo cual, no puede culpar a ninguna otra persona que vaya. Luego tiene una segunda, esas son una acreditación tipo color fucsia, que lleva a la gente como party, lleva esa acreditación. Luego está la acreditación azul, que son el mundo técnico, científico, que todos los países acreditan, porque todos los países lo que saben es que las cumbres del clima tienen 2 semanas. Una primera semana que es la semana, digamos, del conocimiento, la semana de la transferencia de conocimiento. Si no acreditas a este tipo de personas, no tienes transferencia de conocimiento, no adquieres transferencia de conocimiento, con lo cual tú necesitas que en la primera semana, que es la de transferencia de conocimiento, y el mundo avanza gracias a esa primera semana, tú tengas a gente que está intercambiando experiencia, está adquiriendo conocimiento, yo con César nos paseamos por muchas stands donde vamos a escuchar conferencias donde aprendemos muchísimo. En todas las cumbres del clima se aprende muchísimo. Y luego está la tercera parte que en Europa se le da el mayor valor, que son los observers de Naciones Unidas. Un observador de Naciones Unidas, como es Sustenta, como es la Fundación de Iniciativas de Cambio Climático, con la que ha ido César, son importantísimos para Naciones Unidas, porque Naciones Unidas lo que quiere y lo que exige y lo que pide es la retroalimentación de la sociedad civil, que no se quede en que esto es un chiringuito donde todos nos cambiamos, las creamos entre unos y otros. Quiere saber qué piensa esa sociedad civil, qué opina esa sociedad civil, qué aporta. En Europa se le da una importancia tremenda a la sociedad civil. Todos los observers de Naciones Unidas, de los países europeos, tienen, por decirlo de alguna manera, si llevan 10 acreditaciones de nivel del color fucsia, que es la delegación oficial ante Naciones Unidas, llevan 20 y tantas del color azul y llevan 80 o 90 o 100 del color amarillo, que son los observers, porque es importantísimo que la sociedad civil aporte y diga dónde vamos y cómo vamos. Entonces, si te encuentras en las cumbres del clima, te encuentras muchísima gente que lleva esa acreditación amarilla, que viene a aportar. Son los que los países europeos llevan a sus stands en la zona azul para que den las charlas, las conferencias. Las conferencias en la zona azul, que son las conferencias donde se aprende, donde se intercambian las experiencias. Si tú te vas a una conferencia de este tipo, te encuentras a 6 ponentes, los cuales llevan todo una acreditación con una franja amarilla, como las que lleva Sustenta, como la lleva la Fundación, la Iniciativa por Clima, que son los que realmente están transmitiendo el conocimiento de ese país, el liderazgo de ese país. Y si no están transmitiendo el conocimiento es porque están allí para precisamente lo contrario, a aprender y tomar lo que se van a llevar a su país para implantarlo en su país. Es importantísimo. Alemania, por ejemplo, por poner un país europeo,
acredita a cerca de 200 observadores, porque los acredita para que vayan a ayudar a que tengan el conocimiento, porque, como bien ha dicho en este caso Luqui Medina, la delegación oficial está en otros menesteres, están discutiendo los acuerdos geopolíticos que sobre todo se discuten en la segunda semana de la cumbre, donde al final se ponen los puntos sobre las i en esos acuerdos y donde se decide qué va a hacer o no va a hacer. Por lo tanto, si no hubieran llevado 200 observadores la primera semana para aprender, para transmitir conocimiento, para captar lo que se está haciendo, no hubiesen después, cuando termina la cumbre, llevado nada positivo a su país. Claro. Renato, ya termino. No. Cuando yo vuelvo, te digo solamente esta frase, cuando yo vuelvo de esta cumbre, las personas que somos más solicitadas por todo tipo de televisiones para entrevistas somos los observers, porque lo que quieren las televisiones es que les contemos no lo que finalmente se ha discutido que termina en documentos oficiales, sino que realmente hemos obtenido de positivo de esa cumbre, qué conocimiento, qué podemos aprovechar, qué podemos transmitir. Si tú no acreditas a ningún observer, tú no vas a tener ningún termómetro, ni vas a captar absolutamente nada de lo que se ha discutido en esa cumbre, porque se ha discutido fundamentalmente en la primera semana en todos los stands de los países, donde tú has estado en 1000 conferencias, donde hemos grabado 1000 vídeos, donde hemos adquirido 1000 conocimientos sobre qué están haciendo los demás, por dónde están avanzando, qué podemos aprovechar y qué podemos intercambiar. Con lo cual es absurdo plantear esa dicotomía. Oiga, es evidente, yo no voy a entrar en una discusión de Naciones Unidas como party, ni me hace falta, yo no tengo que discutir la geopolítica. A mí me interesa conocer qué puedo aportar a mi país, qué puedo llevarme después para que eso no vuelva. Por ejemplo, yo me he llevado conclusiones muy positivas, igual que he transmitido los riesgos, los problemas que hemos tenido con la Dana en Valencia, con el enfermo. Pues yo he transmitido lo que ha pasado, cómo lo hemos afrontado, y la gente me ha preguntado cuál ha sido su plan de resiliencia, cómo lo ha hecho usted. Deme datos, por favor. Yo me he traído 40 contactos de países alrededor del mundo que me han pedido mi contacto para que les mande que hemos hecho bien en la Dana después para la recuperación, porque quieren implantarlo. Claro, y además, lógico, es obvio, es elemental. El conocimiento del cambio climático y de las COP no es exclusivo y monopólico de los gobiernos. Por favor. ¿Saben qué? Yo le tengo admiración a Luqui, porque son jóvenes, indistintamente de sus ideologías. Son jóvenes con gran espíritu, pero no comparto en lo absoluto lo que hoy ha planteado el ministro del Ambiente. Ojalá que se haya puesto de acuerdo con mi productor para determinar el día en que va a estar Luqui. Vamos a tener gente de sociedad civil para tener un buen debate enriquecedor. Ya entran ustedes porque sé que... No, en 30 segundos le digo algo. ¿Se han sentido golpeados? El cambio climático... No, para nada. Yo ni me siento... 30 segundos. El cambio climático no tiene partido político, no tiene raza, no tiene religión, y por eso el gobierno tiene que saber que gobierno, sociedad civil y empresarios son los que vamos a hacer un cambio. El gobierno no tiene ninguna varita mágica para hacerlo, ni lo puede hacer sin los dos actores.